Señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de posicionar a mi grupo con respecto a las enmiendas que se han presentado a esta proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario y posicionarme con respecto a la otra iniciativa a debate, la del Grupo Socialista, voy a ofrecer algunos datos más por si en algún grupo parlamentario todavía se suscitan dudas sobre la necesidad de adoptar medidas relativas a la brecha salarial para combatirla. Miren, más datos de los que ya se han ofrecido. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de marzo de 2017, en el año 2014 el salario anual más frecuente en las mujeres representó el 87,8% del salario más frecuente en los hombres. Si se consideran los salarios anuales con jornada a tiempo completo, el salario de la mujer representa en el año 2014 el 88,4% del salario del hombre. En la jornada a tiempo parcial, el porcentaje era del 96,6%. Para poner de manifiesto las diferencias salariales de género, es necesario considerar el salario por hora y distinguir el tipo de jornada. En el trabajo a tiempo completo, el salario por hora de las mujeres, 14,6 euros, en el año 2014 alcanzaba el 89,6% del salario por hora de los hombres, que era de 16,2 euros. Al considerar la jornada a tiempo parcial, el porcentaje anterior alcanza un valor del 90,7%. La explicación de la brecha salarial en bruto resulta fácil. Los trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres se retribuyen peor, pero su estudio es complejo. Resulta necesario analizar comparativamente las categorías, los sectores, las tareas por sectores, su grado de equivalencia, los complementos salariales y su justificación. En la actualidad, las diferentes propuestas que existen se centran en la empresa, pero el simple análisis en bruto de la brecha por empresa es importante pero insuficiente, ya que se obvian reiteradamente soluciones sectoriales más amplias. Por otra parte, es muy tradicional en este ámbito el análisis de diferencias retributivas por trabajos de igual valor, por ejemplo, mozo o moza de almacén frente al de limpiador o limpiadora. Estas diferencias siguen existiendo en los convenios, fuente principal de la regulación salarial y con responsabilidad directa de los sindicatos. No obstante, es ilícito y es cierto que puede reclamarse judicialmente. Y aquí contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, es cierto lo que se nos dice con respecto a las reformas laborales, es cierto el papel mermado de la negociación colectiva en la última reforma y la incidencia que ello ha podido tener en la desprotección de las personas más vulnerables en el ámbito del trabajo, en este caso las mujeres. Compartimos en parte su argumentación, pero también es cierto que observando convenios, y ahora lo vamos a ver, existen diferencias salariales que están perfectamente asentadas, consolidando muchos convenios colectivos esa brecha salarial de la que hablábamos. Un análisis tradicional, por ejemplo, la de los complementos, centrándonos en mayores complementos de los que disfrutan los trabajos de mayor representatividad masculina, como la peligrosidad, la penosidad, la toxicidad, la disponibilidad, etcétera, existiendo como propuesta tradicional la introducción de nuevos complementos que no se han llevado a la práctica, como la carga psicológica en relación al sector de servicios sanitarios o de cuidados, por ejemplo. De eso se habla, pero nunca se llega a implementar. Llama la atención, por ejemplo, que las limpiadoras, y aquí hablo en femenino, las limpiadoras no tengan por lo general dicho complemento, comprobándose, y siendo algo cierto, los peligros de la exposición a productos de limpieza o enfermedades profesionales, como la del túnel carpiano, relacionados con movimientos repetitivos. Como son sectores ampliamente feminizados, este tipo de complementos no se tienen en cuenta. En la regulación de los sectores, a través de los convenios donde se establecen las mayores diferencias, de modo que los convenios de sectores masculinizados tienen un salario superior a los feminizados. Se han dado avances, reconocidos siempre en los tribunales, en relación a la discriminación salarial por trabajos de igual valor, pero en las comparaciones internas dentro de una misma empresa, pero no en relación a trabajos de igual valor en distintos convenios colectivos. Y ahí es donde precisamente se encuentra muchas veces la trampa. Encontramos así negociación sistemática de salarios bajos en sectores feminizados. Otras causas radican, en primer lugar, o parten de una retribución menor debido a la diferencia retributiva por sectores y, en segundo lugar, porque pueden ser combatidas judicialmente, lo que no está ocurriendo en los distintos sectores. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto que no es de Andalucía, pero ha sido un convenio aplicable a toda España. Según el Instituto Nacional de Estadística, la principal ocupación de las mujeres es el comercio y la minoritaria el sector del saneamiento y los suministros. El convenio de saneamiento de aguas, que es estatal, por lo que establece unos mínimos
que los otros convenios de ámbito inferior solo pueden mejorar, aquí el salario se mueve entre 1.491 euros y un mínimo de 1.225 euros mensuales. Sin embargo, si lo comparamos con un convenio, el del comercio minorista, donde hemos dicho que la presencia de las mujeres es mucho mayor, las diferencias salariales no tienen nada que ver. Observamos que el mayor salario es de 1.600, el de director-directora, mientras que el menor, el de limpiador o limpiadora, es de 742 euros. En definitiva, ¿qué queremos decir? Que la comparativa entre convenios, además de la misma provincia, nos muestra cómo ante un trabajo idéntico, el sector en el que la representación masculina es mayor ofrece salarios muy superiores y establece además mayor diferencia salarial por categorías, lo que permite una mayor brecha al estar las categorías ampliamente sexualizadas. La parte feminizada siempre es la peor retributiva, que suele ser la de la limpieza, pese a tener salarios mayores en todas esas categorías, siendo la única excepción precisamente la limpieza, que es la única de las mismas que ocupan mayoritariamente las mujeres. ¿Todo esto para qué? Para decir que ni siquiera con convenios colectivos podemos salvarnos de esta realidad que es la brecha salarial. Como decía, se hablaba antes, en la primera intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos pedía generosidad. La nuestra va a ser tanta que vamos a votar que sí a todas y cada una de las propuestas de la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista parece que no gobierna, se lo pide todo a Madrid. Nosotros creemos que existe una responsabilidad estatal, por eso le vamos a votar que sí, aunque a nosotros nos parece que como diputados y diputadas autonómicas, y teniendo en cuenta, y se lo voy a reiterar, que hay una proposición de ley que ya ha sido tomada en consideración en el Congreso de los Diputados, que presentó Unidos Podemos, nuestro partido, y que además trata de combatir la brecha salarial, es una proposición de ley de igualdad retributiva. Nos parece que se están haciendo cosas para avanzar. Aún así, como le decía, y a pesar de que nos parece que algunas de sus enmiendas ya han quedado superadas por esa realidad, vamos a votarle que sí a todas. En cuanto a las enmiendas, vamos a admitir una enmienda de adición que nos presenta Ciudadanos, que habla del valor de la educación y de la necesidad de incentivar el estudio de aquellas disciplinas donde tradicionalmente es más habitual que estudien los hombres, lo que tiene que ver con la ingeniería, etcétera. Nos parece correcto y se lo vamos a aceptar. Con el Partido Popular hemos transaccionado dos enmiendas que nos parece que mejoran el texto y le hemos admitido las demás. ¿Por qué? Porque, como le decía, son relativas a actuaciones que corresponde desempeñar a la Junta de Andalucía. Al Partido Socialista, lamentablemente, no le podemos admitir las enmiendas porque nos parece que está haciendo dejación de funciones con respecto a la brecha salarial. Estamos hablando del día de mañana, del 8 de marzo, de que las mujeres vamos a parar, y aquí se ha hablado mucho de la huelga que vamos a llevar a cabo, y sin embargo me parece que cuando toca arremangarse para coger el toro por los cuernos y empezar a trabajar, me parece que el Partido Socialista está más preocupado en mirar hacia arriba, en mirar a Madrid, que hacer los propios deberes en su casa. Por tanto, generosidad la nuestra al aprobar todos y cada uno de los puntos con un sí de su proposición no de ley, a pesar que nos parece un poco descafeinada, como le decía. Tanto nos interesa lo que se haga a nivel central, que hemos presentado una iniciativa legislativa que se va a debatir, que ya ha sido tomada en consideración, y con respecto a lo que le toca a la Junta de Andalucía, no le admitimos la enmienda porque nos parece que ha llegado el momento de decir basta. Ha llegado el momento de luchar contra la brecha salarial y ponernos todos a trabajar y no mirar para otro lado. Hay cosas que son competencia estatal, sin duda, pero la competencia autonómica tenemos que sentarnos todos a trabajar. Y por eso no tenemos más remedio que inadmitir sus enmiendas, que nos parece que querían descafeinarlas, y, en consecuencia, veremos cuál es su compromiso para la reducción de la brecha salarial en una fecha además tan señalada en lo que toca a su propia casa, lo que es la competencia propia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias.